¡Atención México! Sheinbaum destruyó en 30 segundos lo que la comentocracia tardó 5 siglos en construir, y lo hizo con un solo papel de 1548, firmado por el propio rey de España. Esta mañana, Claudia Sheinbaum reveló un documento que nadie esperaba. No era un decreto, no era un comunicado de prensa, era un expediente de 1548, firmado por la propia corona española, que condena a Hernán Cortés por masacres que durante 5 siglos los libros de texto mexicanos prefirieron no narrar con ese nivel de detalle. Y lo leyó en voz alta, ante cámaras, ante todo el país. 400 indígenas asesinados, 3,000 mujeres y niños marcados con hierro al rojo vivo como esclavos. No son cifras de un activista, son cifras del propio imperio que lo envió. Ese documento existe desde hace 477 años. La pregunta es, ¿por qué ningún gobierno antes de este se había atrevido a leerlo en público? Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Ese documento no fue el final de la historia de esta mañana, fue el inicio de una batalla que la comentocracia conservadora no vio venir y para la que no tenía respuesta preparada. ¿Tiene Sheinbaum la arquitectura legal para hacer irreversible lo que acaba de activar? ¿O el viejo régimen encontrará la forma de borrarlo? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de hoy y es la que los medios no quieren publicar. ¡Quédate! Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder exactamente 505 años. Hernán Cortés cruza un paso entre 2 volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, en dirección a México Tenochtitlán. Viene de cometer la masacre de Cholula, viene con espadas, con perros de guerra, con la certeza de que lo que encuentra al otro lado del horizonte le pertenece. Ese camino se llamó desde entonces el Paso de Cortés. Durante 5 siglos ese nombre no se discutió, no porque no hubiera razones para hacerlo, sino porque el poder de nombrar, el poder de decidir qué merece ser recordado y qué debe ser borrado, estuvo siempre en manos del mismo bloque, la élite cultural, los medios corporativos, la academia que heredó la narrativa del viejo régimen. El PRI lo mantuvo, el PAN lo defendió y la comentocracia lo custodió como si el nombre de un paso montañoso fuera parte del patrimonio sagrado de la nación. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo, porque lo que esa élite nunca calculó es que los pueblos indígenas de México ya no son una nota al pie de la historia nacional. En la Constitución vigente, reformada durante la Cuarta Transformación, los pueblos originarios son sujetos de derecho pleno. No son una minoría que el Estado protege con condescendencia. Son una parte constitutiva de la nación, con derechos, con historia, con voz. Y si son sujetos de derecho pleno en la ley, la pregunta que Sheinbaum plantó este domingo fue inevitable. ¿Por qué siguen siendo invisibles en la geografía? ¿Por qué el camino que ellos abrieron, el que existía siglos antes de que Cortés lo pisara, lleva el nombre del hombre que los masacró? Ese fue el tablero antes de este movimiento, un tablero donde el nombre del conquistador era intocable. Pero lo que los medios de siempre no te van a decir es cuánto tiempo llevaba Sheinbaum preparando exactamente esta jugada. La comentocracia conservadora cometió 3 errores. 3 errores que en su momento parecieron jugadas inteligentes, que en retrospectiva construyeron la trampa perfecta en la que cayeron esta semana. El primero lo cometieron hace décadas. Durante generaciones, los medios como Reforma y la élite cultural que los rodea asumieron que la narrativa histórica oficial era un territorio que no necesitaba defensa activa. Estaba ahí, era el consenso, nadie iba a cuestionarlo. Esa decisión, la de ignorar el agravio histórico como un asunto ya resuelto, ya cerrado, ya superado, los dejó sin vocabulario, sin argumentos, sin instrumentos para responder cuando llegara un gobierno dispuesto a cuestionarlo con evidencia primaria. No construyeron una defensa porque creyeron que no la necesitaban. Lo que no calcularon era que esa omisión los dejó completamente desarmados. El segundo error lo cometieron el lunes, cuando Sheinbaum lanzó la propuesta este domingo desde el propio Paso de Cortés en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas ante 6,6 millones de árboles recién plantados en la primera Jornada Nacional de Reforestación. Reforma publicó un artículo que creyó sería demoledor. El artículo no atacó solo la propuesta del Paso de Cortés, listó todos los cambios previos.
el árbol de la noche triste convertido en árbol de la noche victoriosa, el puente de Alvarado convertido en Calzada México-Tenochtitlán, la estatua de Cristóbal Colón retirada del Paseo de la Reforma en octubre de 2020. La lógica era clara, mostrar una acumulación que pareciera ridícula, exagerada, obsesiva. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. Lo que Reforma no calculó era que ese artículo no iba a humillar a Sheinbaum. Iba a darle exactamente lo que necesitaba, un catálogo público de victorias del que podía declararse orgullosa ante millones de espectadores. ¡Qué bueno que sale!, respondió la presidenta desde Palacio Nacional, porque estoy muy orgullosa de ellos. En lugar de ponerlas a la defensiva, la pusieron en modo de celebración. Ese fue el segundo error. El tercero fue el definitivo. El tercer error lo cometieron en el momento en que decidieron debatir. La comentocracia entró a este enfrentamiento asumiendo que pelearían en el terreno de la opinión, la tradición y la identidad cultural. Creyeron que bastaba con invocar la historia y el patrimonio para ganar el argumento. No calcularon que Sheinbaum tenía en su poder algo que ningún columnista del Reforma podía refutar: el juicio de residencia de 1548, firmado por la propia corona española, que documenta con precisión judicial 400 indígenas asesinados por Cortés y 3,000 mujeres y niños marcados con hierro como esclavos. No era una opinión, no era una interpretación, era la sentencia del propio imperio que lo envió. Y Sheinbaum la leyó en voz alta, ante cámaras, en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Lo que la comentocracia vio el domingo fue una propuesta, lo que no vio fue la arquitectura que la sostiene, porque Sheinbaum no improvisó, no reaccionó, diseñó. Y lo que diseñó no empezó este domingo entre dos volcanes, empezó años antes, con movimientos que en su momento parecieron aislados, pero que ahora revelan un plan de una coherencia impecable. El primer movimiento fue la Ciudad de México. En octubre de 2020, cuando era jefa de gobierno de la capital, Sheinbaum retiró la estatua de Cristóbal Colón del Paseo de la Reforma. No la destruyó, no la tiró al río, la retiró con un proceso, con argumentos, con la precisión de alguien que sabe que la batalla no es vandálica, es institucional. Ese movimiento fue leído por la élite como un gesto simbólico sin consecuencias mayores, un guiño a la izquierda, una provocación controlable. Se equivocaron. El segundo movimiento fue la nomenclatura, el árbol de la noche triste, llamado así porque según la narrativa colonial, Cortés lloró ahí después de ser derrotado temporalmente por los mexicas. Se convirtió en árbol de la noche victoriosa, porque esa noche no fue la derrota de Cortés, fue la victoria del pueblo mexica. El puente de Alvarado, nombrado por el conquistador que ordenó la masacre del Templo Mayor, donde cientos de nobles mexicas fueron asesinados durante una ceremonia religiosa, se convirtió en Calzada México-Tenochtitlán. Cada cambio fue un mensaje, cada mensaje fue una pieza, y aquí es donde el plan completo se revela. El tercer movimiento fue el más poderoso, la constitucionalización. Durante la Cuarta Transformación, los pueblos indígenas de México fueron reconocidos en la Constitución como sujetos de derecho pleno, no como beneficiarios de políticas públicas, no como grupos vulnerables que requieren protección, como sujetos con agencia, con historia, con derechos propios. Eso no fue un gesto, fue la base jurídica de todo lo que vino después, porque ahora Sheinbaum puede decir algo que ningún presidente anterior podía decir con esa solidez. La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte constitutiva de la nación. La geografía pública del país debe reflejarlo. No es una opinión, es una obligación constitucional. Y cuando lanzó la propuesta del paso de los pueblos indígenas, eligió el momento con la precisión de una estratega, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, durante la primera Jornada Nacional de Reforestación, con 6,6 millones de árboles plantados como telón de fondo, en el lugar exacto donde Cortés cruzó hacia la masacre. Al mismo tiempo, mientras la comentocracia debatía la propuesta en sus columnas, Sheinbaum ya le había encargado a Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, revisar el mecanismo legal exacto para formalizar el cambio.
Mientras ellos gritaban, ella ya tenía la respuesta lista. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. La reacción de la comentocracia fue exactamente lo que Sheinbaum necesitaba. No fue una respuesta articulada, no fue un contraargumento histórico, fue indignación. Fue el reflejo involuntario de quienes sienten que algo que les pertenece está siendo arrebatado. Y esa indignación tuvo un costo, porque en el momento en que decidieron molestarse públicamente, Sheinbaum los expuso con una sola frase: quien se molesta venera a Hernán Cortés. No había respuesta posible, o aceptaban la descripción, o entraban a defender a Cortés con los documentos de 1548 sobre la mesa. Pero detente un segundo y procesa lo que eso significa, porque lo que estaba sobre esa mesa no era una opinión política, era un documento judicial. El juicio de residencia de 1548, el mecanismo legal con el que la corona española evaluaba la conducta de sus funcionarios en América. Registra con lenguaje notarial, con la frialdad de quien redacta un expediente legal, lo que Cortés hizo. 400 indígenas asesinados, 3,000 mujeres y niños marcados con hierro al rojo vivo, en la piel, como ganado, no en una batalla, en un proceso sistemático, organizado, documentado por el propio imperio que lo envió. Ese es el hombre cuyo nombre todavía estaba en el paso entre dos volcanes esta semana. Ese es el hombre cuyos defensores salieron a indignarse en los medios corporativos. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios, porque la respuesta de la sociedad mexicana no fue la que la comentocracia esperaba. La propuesta no generó rechazo masivo, generó conversación, generó orgullo en las comunidades indígenas, generó la imagen de una presidenta que no le teme al debate cultural, que lo busca, que lo provoca, que llega a él con evidencia histórica primaria que sus adversarios no pueden refutar. Hubo una voz, sin embargo, que pidió moderación, que sugirió que estos cambios generan divisiones innecesarias, que insinuó que hay batallas más importantes que el nombre de un paso montañoso. Esa voz, la del consultor político que sale en los noticieros a pedir calma, la del columnista que habla de excesos simbólicos, es la voz del México que prefiere la comodidad de la narrativa colonial a la incomodidad de la verdad histórica. Es la voz del viejo régimen y ya no tiene lugar en este momento de la historia, porque Sheinbaum no está cambiando el nombre de un camino entre volcanes, está cambiando quién tiene el derecho de nombrar a México. Lo que viene ahora es la arquitectura completa, el mecanismo de relojería que Sheinbaum activó, no este domingo, no este año, sino desde el momento en que entendió que la soberanía de un pueblo no se construye solo con leyes y con presupuestos, se construye también con nombres, con la decisión de qué merece estar grabado en la geografía de una nación, con el acto político de decir, este lugar le pertenece a su historia verdadera, no a la narrativa que el conquistador impuso. Y aquí es donde el plan completo se revela. La primera pieza fue la base jurídica. Sin ella, el resto no funciona. La Constitución de los Estados Unidos mexicanos, reformada durante la Cuarta Transformación, reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho pleno, no como grupos vulnerables, no como minorías que requieren tutela, como sujetos con historia, con agencia, con derechos propios reconocidos por el Estado mexicano. Esa pieza es la que convierte cada cambio de nombre de un gesto simbólico en una obligación constitucional. Sheinbaum no está pidiendo un favor cultural, está ejecutando un mandato jurídico. La segunda pieza fue la secuencia. Cada cambio previo fue un movimiento calculado que normalizó el siguiente. La estatua de Colón retirada en 2020 preparó el terreno para el árbol de la noche victoriosa. El árbol de la noche victoriosa preparó el terreno para la calzada México-Tenochtitlan. Y cada uno de esos movimientos acumuló evidencia de que este gobierno tiene un proyecto cultural coherente, no una serie de ocurrencias. Juntas, esas dos piezas crean algo que ningún gobierno del PRI o del PAN se atrevió a construir. Una doctrina de Estado sobre quién tiene derecho a ser nombrado en la geografía pública de México. La tercera pieza es la que nadie vio, el documento de 1548, y es la que hace el movimiento irreversible, porque Sheinbaum no llegó al debate con una opinión, llegó con el expediente judicial de la propia corona española, con el juicio de residencia que el imperio instruyó contra su propio enviado.
con la prueba de que incluso quienes mandaron a Cortés terminaron condenando lo que hizo. ¿Cómo defiendes el nombre de un hombre al que condenó su propio rey? Esa es la pregunta que la comentocracia no ha podido responder. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Hay una dimensión de este movimiento que va mucho más allá del nombre de un paso montañoso. Y es la que convierte esta batalla cultural en un precedente de soberanía histórica con implicaciones que se extienden a cada rincón del país. ¿Cuántos lugares en México llevan todavía el nombre de quienes masacraron a sus habitantes originales? ¿Cuántas calles, cuántos puentes, cuántos municipios? Esa es la pregunta que Sheinbaum acaba de poner sobre la mesa. Y una vez que está sobre la mesa, no hay forma de retirarla. La soberanía de México no se negocia. Y eso incluye la soberanía sobre su propia historia. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Procesemos la magnitud de lo que está ocurriendo. Porque esto no es solo un debate sobre el nombre de un camino entre dos volcanes, esto es un punto de inflexión histórica con 3 dimensiones que los medios corporativos no quieren que conectes. Primera dimensión, el ciudadano mexicano. Hay 68 pueblos indígenas en México, hay 7,3 millones de personas que hablan una lengua indígena como primera lengua, hay comunidades enteras cuya historia, cuyas victorias, cuyas resistencias, cuyas civilizaciones no aparecen los nombres de las calles por las que caminan todos los días. Eso tiene un efecto concreto, no metafórico, concreto. Cuando un niño indígena crece en un país donde los nombres de los lugares celebran a quienes masacraron a sus ancestros, ese niño recibe un mensaje sobre su lugar en la historia nacional. Sheinbaum está cambiando ese mensaje, no con un decreto que nadie lee, con un acto público, televisado, con documentos históricos leídos en voz alta, que le dice a ese niño: tu historia es la historia de México. Segunda dimensión, México como nación. Lo que Sheinbaum está construyendo es algo que ningún gobierno anterior se atrevió a articular con esta claridad. Una identidad nacional que no pide permiso a la narrativa colonial. El PRI construyó una versión del mestizaje que mezclaba las culturas pero mantenía la jerarquía, lo europeo arriba, lo indígena como folclore. El PAN directamente prefería no discutirlo. La Cuarta Transformación está haciendo algo diferente. Está diciendo que la nación mexicana tiene una deuda con sus pueblos originarios y que esa deuda no se salda solo con programas sociales, se salda también con la historia. Eso no es todo. Lo que viene a continuación sacudió cada cancillería del planeta. Tercera dimensión, el precedente para el sur global. México no está solo en esta discusión. En Bolivia, en Ecuador, en Guatemala, en Perú, en docenas de naciones del hemisferio, hay el mismo debate sobre qué nombres merecen estar en la geografía pública, sobre qué historia se enseña en las escuelas, sobre quién tiene el derecho de nombrar. Y lo que México acaba de demostrar es que un estado puede tomar esa decisión con instrumentos jurídicos, con evidencia histórica primaria, con la autoridad de un gobierno democráticamente electo, sin pedir permiso a ninguna potencia colonial, sin esperar la validación de ninguna institución europea. El académico historiador Federico Navarrete Linares, especialista en historia indígena de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha señalado consistentemente que el reconocimiento de los pueblos originarios en la nomenclatura pública es un acto de justicia histórica que los estados latinoamericanos han evitado sistemáticamente por comodidad política. México acaba de dejar de evitarlo. El orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Y entonces habló la presidenta, no con un discurso preparado para aplausos, con una frase corta, directa, sin adjetivos, sin rodeos. Quien se molesta venera a Hernán Cortés. Nosotros estamos en un momento distinto en la historia de México de reconocer a los pueblos de México. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Cuando dijo quien se molesta, no estaba haciendo una observación psicológica. Estaba trazando una línea divisoria entre dos visiones de México. Entre quienes creen que la historia nacional debe preservar la narrativa del conquistador y quienes creen que esa narrativa tiene un costo humano documentado en expedientes judiciales de 477 años de antigüedad. Cuando dijo venera a Hernán Cortés,
no estaba insultando a sus críticos, estaba obligándolos a responder una pregunta que no querían responder. ¿Por qué les importa tanto el nombre? No hubo respuesta. Cuando dijo, nosotros estamos en un momento distinto, no estaba hablando solo del presente, estaba señalando una ruptura histórica con cada gobierno que la precedió, con el PRI que administró el agravio histórico, con el PAN que prefirió ignorarlo. Esa frase fue también un mensaje directo a los medios corporativos que intentaron convertir la propuesta en una controversia de fin de semana. El mensaje era simple: este debate no va a desaparecer, va a continuar, y cada vez que intenten resistirlo, vamos a volver al documento de 1548. Pero lo más poderoso no era lo que se veía, lo más poderoso era lo que la frase implicaba para los adversarios internos, los que salieron a pedir moderación, los que sugirieron que esto divide a México. Porque Sheinbaum no estaba dividiendo a México, estaba eligiendo de qué lado de la historia quería estar su gobierno, y ya había elegido. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó, y cuando habló ya había ganado. Pero hay un hilo que queda suelto, y es el más importante de todos. Sheinbaum lanzó la propuesta, leyó el documento, respondió a la comentocracia. Encargó a Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, que revisara el mecanismo legal exacto para formalizar el cambio, pero ese mecanismo todavía no está definido públicamente. Requiere un decreto presidencial, una propuesta legislativa al Congreso, un acuerdo con el gobierno del estado de Puebla, donde se encuentra físicamente el Paso de Cortés. Esa pregunta no es menor, porque la diferencia entre un decreto y una ley es la diferencia entre un cambio que puede revertirse con el siguiente gobierno y un cambio que queda grabado en el ordenamiento jurídico del país. Y la diferencia entre un acuerdo federal y un acuerdo con Puebla es la diferencia entre un movimiento nacional y un movimiento que depende de la voluntad de un gobierno estatal. México llegó a este momento con una propuesta audaz, con evidencia histórica irrefutable y con una presidenta dispuesta a defender cada centímetro de ese terreno cultural. Ahora tiene algo más, el impulso político de una batalla que ganó en la opinión pública antes de que comenzara el proceso formal. Y lo que se viene en las próximas semanas va a exigir precisamente eso, convertir el impulso político en arquitectura legal. Dale like si llegaste hasta aquí, porque esto apenas comienza. Porque en el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente ese mecanismo, el proceso legal que Luisa María Alcalde está revisando, los precedentes que existen en México para cambios de nomenclatura geográfica de carácter federal, y los actores que ya están moviéndose en el Congreso para apoyar o bloquear la iniciativa. Porque lo que está a punto de ocurrir en ese proceso legislativo va a determinar si este cambio dura décadas o si el próximo gobierno conservador puede borrarlo en su primera semana, y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Recapitulemos lo que ocurrió. Este domingo, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso cambiar el nombre del Paso de Cortés, el camino entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, por donde el conquistador llegó a México Tenochtitlán en 1519, por el nombre de Paso de los Pueblos Indígenas. La propuesta fue lanzada desde el lugar mismo, durante la primera Jornada Nacional de Reforestación, con 6,6 millones de árboles plantados como telón de fondo. Así ocurrió. Ahora, ¿cómo ocurrió? Sheinbaum no llegó al debate con una opinión, llegó con el juicio de residencia de 1548, firmado por la corona española, que documenta 400 indígenas asesinados y 3,000 mujeres y niños marcados con hierro como esclavos. Llegó con una secuencia de movimientos culturales que arrancó en 2020 con la estatua de Colón y que construyó, pieza por pieza, una doctrina de Estado sobre la identidad nacional. Y llegó con la base constitucional que convierte ese proyecto en una obligación jurídica, no en una preferencia política. La comentocracia respondió con indignación, y con esa indignación se retrataron solos. Ahora, ¿por qué importa? Porque lo que Sheinbaum está haciendo no es cambiar el nombre de un camino entre dos volcanes, es cambiar quién tiene el derecho de nombrar a México, es devolverle a 68 pueblos originarios, a 7,3 millones de hablantes de lenguas indígenas, a siglos de historia borrada de la geografía pública, el lugar que la narrativa colonial les negó.
Es decirle a ese niño que crece en una comunidad indígena que su historia no es una nota al pie, es la historia de México. Y ese acto político, cultural, constitucional, es exactamente lo que la Cuarta Transformación prometió que haría. México ya no está solo en esta conversación. El sur global está mirando y lo que está viendo es un estado que reescribe su historia sin pedir permiso a ninguna potencia colonial, sin esperar la validación de ninguna institución europea, con la evidencia en la mano y la Constitución como escudo. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días sobre el mecanismo legal de este cambio va a necesitar análisis así de profundo, y vas a querer estar aquí. ¿Crees que la comentocracia y el viejo régimen van a encontrar la forma de bloquear este cambio legalmente? ¿O ya es demasiado tarde para dar marcha atrás? Escríbelo en los comentarios. Esta mañana, Claudia Sheinbaum leyó un documento de 477 años de antigüedad firmado por la corona española. Y con ese documento cerró un debate que el viejo México creía ganado desde hace 5 siglos. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!